Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios 5, 33. Hoy es el turno de las esposas. Porque lo veo así como esposo del Señor. Ya lo tienen. Efesios capítulo 5, versículo 33. Dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Bueno, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Permites que tengamos este tiempo, este espacio para crecer, para que cada uno de nosotros pueda escuchar tu palabra, participar del canto, de las oraciones, de las lecturas, y que haya edificación para nuestro alma. Te agradecemos, Señor, porque provees este espacio. Y te pedimos que ahora nos hables, que podamos escuchar la verdad bíblica que sea expuesta hoy con fidelidad. Ayúdame a poder exponer a mis hermanos y que seamos alimentados, Señor, con la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Lo que hemos leído, hermanos, es la conclusión a la cual el apóstol Pablo llega en esta famosa y conocida sección de Efesios. Y se habla acerca del deber supremo que tiene tanto el esposo como la esposa. La semana anterior veíamos cuál es el deber supremo del esposo, del cual derivan una serie de funciones y deberes que deben de hacerse. Pero hemos visto lo principal que Dios demanda de cada uno, aunque decíamos que no es que Dios no le manda a la esposa a que ame a su esposo, sino que el deber supremo del esposo es que ame a su esposa, y el deber supremo de la esposa es que respete a su marido. ¿Por qué? Veamos nuevamente por qué es que se dijo esto. Cuando él dice en todo caso, la conclusión es esta, que cada uno de los hombres ame a su esposa, y la esposa se le demanda que se someta al marido, que respete al marido. Anteriormente ha dicho el apóstol en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vea, ha dicho que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y aquí dice que la mujer esté sometida a su propio marido como al Señor. Hay una relación, hay una vinculación ahí. Luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Usted no va a poder disfrutar su matrimonio, vivir su matrimonio como debe de ser, si usted no entiende que Dios le ha dado un privilegio a usted de representar la unión entre Cristo y su iglesia. Yo a veces hago la pregunta, ¿cuándo el esposo puede dejar a la esposa? Va a tener el permiso cuando Cristo deje a su iglesia. Entonces usted va a poder hacerlo con toda libertad. Pero Cristo no deja a su iglesia. ¿Cuándo usted va a poder dejar de someterse a su esposo? Cuando la iglesia tenga aún el aval de parte de Dios de dejar de someterse a Cristo, lo cual no puede ser. Nos enfocaremos en este texto hoy, pero quiero antes que veamos
que este pensamiento no es propio de Pablo, no es un pensamiento paulino, y aun si fuera un pensamiento paulino, es la palabra de Dios. Pero hay mucho más. Quiero que veamos cómo lo dice el apóstol Pedro. Dice 1 Pedro 3:1. De la misma manera, ustedes, mujeres, estén sometidas a sus propios maridos, de modo, y ahora voy a poner algunos ejemplos, que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta pura y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo con peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sometidas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Usted le dice Señor a su hijo. Vamos a explicar todo esto, hermanos. Quiero que entendamos de qué estamos hablando. No vamos a hablar de la caricatura que hacen en el mundo respecto al sometimiento bíblico, sino que lo vamos a abordar desde el punto de vista bíblico, que es lo que nos interesa. Así que vemos aquí algunos ejemplos, más adelante voy a tocar esto, pero inicialmente quiero que entendamos algo. Es el pensamiento de Dios, así, que fue revelado a estos santos hombres, los apóstoles, y lo transmitieron a la iglesia, no como un invento o como un capricho de ellos, sino porque tiene un aspecto aún teológico al que corresponde esta manera de pensar. Entonces, esto no se puede tomar como un pensamiento aislado en el que Pablo fue muy duro con la iglesia de Éfeso y que nadie siguió su misma manera de pensar, sino que vemos que esto es el pensamiento de Dios, concierne a la mente de Cristo. Yo quiero que veamos a la luz de las Sagradas Escrituras la contraparte del mensaje de la semana anterior. Veamos el deber supremo del esposo, que es amar a su esposa, y le corresponde que escuchemos lo que el diseño divino demanda a la esposa, para que ella pueda ser fiel en el llamado y vocación que tiene de parte de Dios. Para que las que no están casadas, quieren casarse, cuando lleguen al matrimonio, entiendan a lo que están llegando. Para que los que no están casados y quieren casarse, cuando lleguen al matrimonio, entiendan qué es lo que se demanda de la esposa y cómo es ese llamado y esa vocación, que no es un capricho del hombre, que no hablamos aquí de machismo. En el Señor no existe el machismo ni el feminismo. Todo eso está afuera. Hablamos del diseño divino, cómo funciona, y que cualquier perversión de este diseño solo va a acarrear desdicha en el hogar. Hoy veremos entonces la sumisión como el deber supremo de la esposa. Existen otros deberes que con la ayuda de Dios vamos a tratar en otra ocasión. Entonces iniciemos. En Efesios 5:33 se resumen las obligaciones que corresponden a cada uno de los miembros del pacto matrimonial, porque el matrimonio es un pacto de compañía, es un pacto de fidelidad hacia el cónyuge, es decir, el esposo y la esposa. Al hombre se le demanda amar a la esposa, amarla, lo cual decíamos que no depende de las emociones,
No depende si hoy quiero amarla y mañana no. Hoy sí hizo algo bueno, entonces la voy a amar. O hizo algo malo, entonces la voy a dejar de amar. Sino que veíamos que no hay una condición, sino que tienen que amarse. Si Dios mismo nos ha dicho que amemos a los enemigos, ¿cómo no habremos de amar en todo momento a nuestras esposas? Ahora la mujer, ¿qué se le demanda? Que se sujete y que respete a su esposo. Aún cuando ésta puede llegar a considerar a su propio juicio que su esposo no es digno de respeto. A este hombre tengo que respetar, tengo que someterme a este. Sí, Dios dice que sí. Y una gran parte de las mujeres han crecido en hogares monoparentales, donde solo crecieron con su mamá. Y la mamá hizo un esfuerzo por sacarlos adelante, dio la crianza que pudo, y resulta que las mujeres que han crecido así están expuestas a que cuando llegan al matrimonio consideren que esa es la forma correcta de cómo debía desarrollarse el matrimonio. De manera que como ellas no vieron en ejecución el diseño divino, consideran que la forma correcta entonces de administrar el hogar es que ellas estén a la cabeza. Porque muchos crecieron en hogares así, disfuncionales, fuera del diseño divino. Y no estoy diciendo, hermanos, y quiero ser claro en esto, nosotros no creemos que en aquella expresión, que mi mamá fue madre y padre a la vez. No, la madre solo fue madre. La labor y la función del padre solo la puede ejercer un hombre. Y ese es el diseño divino. No es que su mamá fue madre y padre, su mamá fue madre. Y cumplió con su función de sacarle adelante a sus hijos a pesar de la ausencia del padre. Y el problema es que hoy muchas mujeres entran al pacto matrimonial repitiendo ese patrón y dicen, como mi mamá dirigió el hogar, dirigió mi casa y nos sacó adelante, entonces yo debo de dirigir este hogar. Yo debo de estar a la cabeza. Los medios, las películas, los gobiernos y otras entidades se encargan de trabajar en favor de la distorsión de la imagen del hogar. Esta imagen y este diseño que Dios mismo nos ha dado. Han difundido el pensamiento de que la Biblia promueve el machismo, que la religión cristiana defiende la opresión de la mujer, que la sociedad heteropatriarcal anula la dignidad de la mujer. Pero cuando estas personas expresan esto, realmente solo manifiestan la ignorancia que tienen de la Biblia. Porque la Biblia no dice eso. Por lo tanto, tenemos que ir a la fuente. Es evidente que hablan ellos desde la oscuridad de su mente, desde la ignorancia, porque ni siquiera han leído la Biblia, que es de donde se desprende esta cosmovisión. Cada vez que la mujer desea entonces suplantar a su esposo en su función, en su posición de liderazgo, en su posición como cabeza, siempre las cosas van a salir mal. Y basta con ir al principio. En Génesis 3:1 se nos dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, él no fue a Adán, él no fue a la cabeza. ¿A quién fue? A la mujer. Va a la mujer y le dice, con que Dios les ha dicho que no deben comer de ningún árbol del huerto. ¿Dijo eso Dios? No. Dios no dijo que no debían de comer de ningún árbol. Llega con mentira. Porque Satanás utiliza la mentira para distorsionar el diseño divino. Y la mujer le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y que el árbol
era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando la mujer entonces suplantó la autoridad, las cosas salieron mal. Es evidente desde el principio. Por ejemplo, podríamos decir que una mujer que ante una situación de abandono de su esposo le toca criar a sus hijos ella sola, ella necesariamente tiene que estar en una posición de autoridad porque está en ausencia. Está en ausencia. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, que después ella pueda tal vez encontrar a un esposo y casarse y formar un hogar. Pero ella, estando en la ausencia del esposo, ella va a estar en una posición de liderazgo porque está ella sola. Pero una vez ella se casa, ella no va a seguir en posición de liderazgo. Ella pasa a someterse a la cabeza. Satanás es el interesado en pervertir el diseño del hogar. Y si usted, y escuchen muy bien esto, hermana, si usted participa en este tipo de perversión del diseño divino, usted se está aliando a Satanás y a todos los traidores de Dios. Porque usted está subvirtiendo el orden de autoridad. Todos los traidores. Suplantando la autoridad que Dios ha establecido. Dios ha establecido autoridades, esferas de autoridad, y ninguna de esas esferas de autoridad debe de ser pervertida. Dios ha dado gobiernos a los países, ha dado autoridad y gobierno en la iglesia, ha dado autoridad y gobierno en el hogar, y participar subvirtiendo ese orden o trayendo perversión a ese orden es participar y es aliarse con el mayor traidor y mentiroso que es Satanás. Por eso, como principio de la creación, al Dios crear al hombre primero y luego de la costilla del hombre sacar a la mujer, hacer a la mujer, nos está estableciendo un principio de relación, que el hombre habría de estar a la cabeza en el hogar. Pablo lo dice de esta manera. Y vamos a ver dos textos. 1 Timoteo 2:12 dice: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán, y aquí viene el principio, ¿de dónde sale este principio de autoridad? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo ella primero engañada, completamente cayó en transgresión. Esa es la relación que hay acá. Ya Dios había determinado que el hombre habría de estar a la cabeza y la mujer habría de someterse a la cabeza. Pero ¿qué pasó? Hubo una perversión de la cual Satanás instigó y la mujer cedió y la mujer tomó la decisión. Vea, era la decisión más importante. Falló el impacto. Una mujer tomó la decisión y transgredió la ley de Dios. También nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículos del 8 al 9. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Es importante que entendamos, hermanos, que aquí está hablando de relación de autoridad y no está hablando de dignidad, no está hablando de valor, sino que Pablo está hablando de autoridad y cómo es esta relación entre el hombre y la mujer en el aspecto de la autoridad. No está hablando aquí, que el hombre es que vale más y por eso está en autoridad. Ese es el pensamiento errado del mundo. Que dicen, no, ¿cómo es posible que no hayan pastoras? ¿Cómo es posible que no hayan predicadoras? Es que no está diciendo que el hombre vale más.
Está diciendo que Dios es un Dios de orden y Él ha dejado establecido un orden al cual debemos someternos. Primero, para estar dentro de la voluntad de Dios, y en segundo lugar, para que las cosas funcionen como debe de ser, según el diseño divino. Pero el hombre en su orgullo cree que es más sabio que Dios, cree que es mejor que Dios, cree que tiene mejores ideas que Dios. En 1 Corintios 11:3, más atrás del último versículo que leímos, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Se dan cuenta cómo no está hablando de dignidad? Nos está diciendo que el Padre es la cabeza del Hijo, que el Hijo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Si usted no entiende eso, usted no va a aceptar este diseño. Yo le pregunto, ¿Jesucristo es menos Dios que el Padre? ¿El Espíritu Santo, que fue enviado por el Hijo y por el Padre, es menos Dios que el Padre y el Hijo? No, no está hablando de dignidad o damos mayor adoración al Padre. No, hermanos, está hablando de una relación de autoridad. Por lo tanto, aunque el hombre sea la cabeza en el hogar, el hombre está sometido también a Cristo. El hombre debe de someterse a Cristo. No es que Dios le ha dado un cheque en blanco al hombre y ahí ve cuánto le pones a este cheque. Hay una autoridad suprema a la cual nosotros nos sometemos. El orden bíblico implica que el hombre debe de someterse a Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué el hombre debe de someterse a Cristo? Para que pueda amar a su esposa. Porque se trata finalmente de Cristo. El hombre que dice que no ama a su esposa necesita amar a Cristo. Y cuando ame a Cristo va a poder amar a su esposa. Así que existe una relación, hermanos, entre el hombre, el esposo y la esposa. Y esta relación, hermanos, no es la de un amo. Cuando dice que el hombre debe de estar a la cabeza, no es una relación como la de un amo y su esclava, un dueño y una sirvienta, sino que es una relación entre una cabeza y un cuerpo. La cabeza, ¿qué hace la cabeza? Da dirección. La cabeza guía. El cuerpo sigue las indicaciones de la cabeza. Ahora, si sucediera que de pronto usted le da la orden al cuerpo de levantarse y no se levanta el cuerpo, entonces usted está enfermo. Usted tiene una enfermedad. Y eso nos está indicando que hay algo que está mal en usted. Es una enfermedad. Así, cuando la esposa no se somete a la cabeza, entonces está enferma espiritualmente. Una mujer que desea tomar el rol de liderazgo en su hogar no está bajo la autoridad de Cristo. Una mujer puede llamarse cristiana, puede decir con su boca, no, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, pero yo no me someto a este hombre. Por más que diga que es cristiana, está demostrando que no es hija de Dios. Entonces la mujer pervirtió el orden establecido desde el huerto y las consecuencias de su mismo pecado se hacen evidentes cuando Dios establece los resultados y les muestra el castigo. ¿Qué dice Génesis 3:16? La mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Duele a la mujer tener hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. En cuanto a esta frase, si yo le digo a usted, ¿usted tiene problemas con la frase en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto? ¿O es fácil entenderlo? Es fácil, ¿no? Cuando leemos él tendrá dominio sobre ti, es fácil, ¿no? Pero hallamos una como cierta limitante a poder entender
tu deseo será para tu marido. En cuanto a la frase, podemos decir que hay dos interpretaciones que son muy preeminentes. En primer lugar, tu deseo será para tu marido, se refiere a un anhelo o deseo por el esposo. Es decir, que ella va a tener una búsqueda incesante y una dependencia del esposo, de protección, de afecto, de cariño. Y la otra interpretación es que tu deseo será para tu marido, se refiere a que como Eva pervirtió el orden divino, ahora debe de enfrentar las consecuencias de su pecado, y una consecuencia es que ella constantemente va a desear ocupar el lugar del marido. Pero esta siempre va a estar el hombre siempre va a estar en una posición de autoridad sobre él. Yo personalmente creo que es más acertada esta segunda interpretación. ¿Por qué? Porque la segunda cláusula dice, y él tendrá dominio sobre ti. Por lo tanto, debería de tener una relación la frase, y él tendrá dominio sobre ti, con la anterior, porque si no estaría hablando de cuestiones muy distantes. Por lo tanto, para mí tiene sentido que una de las consecuencias de la caída para la mujer es que constantemente la mujer va a querer ocupar el lugar del hombre. Constantemente va a ser una lucha de la mujer estar a la cabeza. Independientemente de cómo lo interpretemos, tu deseo será para tu marido, tiene que ver con que el hombre es una autoridad en el matrimonio y la mujer debe de someterse al esposo. Debe de someterse al esposo. Ahora, ¿qué es la sumisión de la esposa de la cual estamos hablando? Cuando escuchamos esta palabra, sumisión, tenemos la tendencia a afligirnos, a preocuparnos. Nos alteramos un poquito. Cuando hablamos de sumisión, hermano, debe de someterse. Someternos. Porque naturalmente nosotros no nos gusta someternos. Y más cuando hablamos que hay un mandamiento de la mujer que debe de someterse, entonces a la mujer como que le duele un poco más. Y esto es porque naturalmente el hombre, a causa del pecado, tiene una naturaleza caída y siempre va a querer cambiar las cosas y siempre va a querer alterar. Y en segundo lugar, es porque estamos muy influenciados por la cosmovisión del reino de las tinieblas. El concepto de sumisión contradice por completo lo que dicen las películas, lo que dicen los medios, lo que dice el arte, lo que dice la sociedad, lo que dicen las personas. Porque sumisión, esa palabra a la cual se le teme mucho, es una palabra que implica ceder, y el hombre no quiere ceder. El hombre siempre quiere tener la razón. Es la Biblia, hermanos, la que nos juzga a nosotros y no la cultura y no la sociedad debe de juzgar a la Biblia. Y eso es lo que la gente está haciendo. Está juzgando a la Biblia. Pero ¿por qué el concepto de sumisión es aborrecido? Muchas veces es aborrecido porque es mal entendido y porque es mal aplicado en muchas ocasiones. Un hermano hablaba acerca de una situación que se dio, que había una entrevista que se estaba dando a una feminista, y la feminista era la líder, ella estaba a la cabeza, y ella decía que el hombre oprime a la mujer y el hombre abusa de la mujer, y se expresaba de esta manera. Y de pronto le dijo a otra, mira, anda a traerme aquello, de apuras porque me están aquí entrevistando. Entonces quedó en evidencia que siempre se necesita que alguien tome una posición de liderazgo. Siempre debe de haber para que las cosas funcionen. Aquí no podemos decir, todos vamos a ser pastores aquí, hermanos, para que no tengamos problemas. Van a haber pastoras y pastores y todos aquí vamos a estar a la cabeza. Eso no funciona. Eso está fuera del diseño divino.
Así que muchas personas creen distorsiones del matrimonio. Y estas distorsiones permean en la sociedad actual de manera que la gente cree que el matrimonio, por ejemplo, es igualitario. ¿Usted cree que el matrimonio es igualitario? El matrimonio no es igualitario. El matrimonio, deberíamos de decir mejor que el matrimonio es complementario. Esto significa que el esposo y la esposa tienen el mismo valor delante de Dios, tienen la misma dignidad, porque como hemos dicho anteriormente, cada uno de nosotros tiene la imagen de Dios, pero desempeñamos dentro del matrimonio funciones distintas, funciones que no son las mismas. Efesios 5:22, nuevamente, nos dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Vea, mi esposa no se puede someter a otro hombre. Dice a su propio marido. Mi esposa se va a someter a mí como esposo. Yo soy su esposo. Entonces la mujer debe de estar sometida a su propio marido. Esto es en el orden del matrimonio y del orden del hogar. Colosenses 3:18 dice, mujeres estén sometidas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahora, esta sumisión de la cual estamos hablando, hermanos, que debe de ser así dentro del matrimonio, no es inferioridad, sino que es la respuesta al liderazgo amoroso del hombre. Ya hablamos del hombre. El hombre debe de amar a su esposa. Por lo tanto, toda mujer que entra en el pacto matrimonial recibe con amor y de manera voluntaria el rol que Dios le está asignando. La hermana, la mujer que se va a casar, debe de asumir que al casarse ella va a entrar a un pacto en el cual su función es de sometimiento a su esposo. ¿Qué significa sumisión? Significa alinearse debajo. Eso es. ¿Qué es someterse? Es alinearse debajo. Es un término que implica voluntad. Por eso cuando usted se casa voluntariamente, usted asume un rol, asume una posición. Acuérdese que el matrimonio es un diseño divino. No es idea de un pastor, no es idea de un apóstol. Es diseño divino, es idea de Dios y los términos los establece Dios. Así que el término sumisión significa alinearse debajo y esto es como usted debe entender que es como una señal de tránsito. El que conduce, el que maneja vehículos se da cuenta que hay una señal que dice ceda el paso. Y que usted puede decidir no ceder el paso, pero debe de atenerse a las consecuencias. Porque si usted no cede el paso, entonces el carro que está en derecho de vía le va a golpear, va a haber un accidente. Así es en el matrimonio. Nosotros tenemos esta referencia y vemos aquí que en el matrimonio la mujer debe de someterse y tiene esa señal, tiene que ceder el paso. No está anulando voluntad, no está anulando personalidad, no está anulando la identidad que Dios le ha dado a cada quien. No está haciendo eso. Es un acto de amor también, someterse, ceder ese paso. Ahora, es necesario que veamos aquí algunas presuposiciones de la verdad del sometimiento, tomando como referencia este último texto que hemos visto, ya sea Efesios o Colosenses, que decía el apóstol, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. En primer lugar, ¿qué vemos? Que la mujer se somete. Eso es en primer lugar. La mujer se somete. En segundo lugar, la mujer se somete a su propio marido. Esto nos habla de que la mujer solo debe de tener un marido. No dos maridos, no dos esposos, sino uno solo. Porque, ¿cuántas cabezas tiene usted? Una. Eso es lo que la referencia que Dios nos está dando. Es como un cuerpo. El esposo es la cabeza y el cuerpo es la esposa. Se somete a la cabeza.
Y en tercer lugar, la mujer se somete a su propio marido como al Señor. Como al Señor. Entonces, esta sumisión de la esposa tiene algunas implicaciones. Recordemos que la mujer necesita escuchar te amo. ¿A qué esposos acaso no le dice a su esposa y me amas a cada rato? ¿Y me amas? ¿Y cuánto me amas? Hoy no me has dicho que me amas. Pasó toda la semana y no escuché que me amas. Y la mujer vive queriendo escuchar el te amo. Pero hay algo que el hombre también necesita escuchar. Y es respeto tu autoridad. El hombre está tranquilo si usted no le dice te amo. El hombre dice yo sé que me ama. Yo sé que me ama. Pero sabe que el hombre necesita escuchar que la mujer, que la esposa se somete a su autoridad. Y así como para el hombre amar a su esposa no es una opción, para la esposa no es opción someterse a su esposo. Tanto el amar como el someterse, hermanos, son finalmente cuestiones de obediencia. ¿Cómo debe de someterse entonces? No hay muchos detalles que encontremos en la palabra de Dios, pero podemos ver lo que dice Primera de Pedro 3:1, que ya lo habíamos leído, y veamos el ejemplo de esta relación matrimonial. El apóstol Pedro nos habla al respecto. Así que esto ya lo hemos leído y vamos a retornar a Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Este es un ejemplo de cómo debe de funcionar el sometimiento de la esposa en el matrimonio. Dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Aquí está tomando el ejemplo de un matrimonio en el cual ella es creyente, pero él no es creyente. En otra parte, el apóstol Pablo dice que si el marido consiente en estar con su esposa, que no se separen, que permanezca el vínculo matrimonial. Pero si él quiere irse, entonces a paz nos llamó el Señor, entonces habrá una separación. Pero acá estamos hablando de que ella es creyente y él no es creyente. Él es desobediente a la palabra, o puede ser un cristiano que en algún momento está en desobediencia también. Puede ser uno creyente o un creyente que está en un estado de desobediencia. ¿Qué dice después? Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Ganar al marido no es convertirlo. Algunos piensan que uno puede convertir a alguien por medio de portarse bien o por medio del testimonio. Ahí está la famosa frase que se le atribuye a Francisco de Asís. Ve y predica el evangelio, si es necesario, habla. Como que si uno con el testimonio va a hacer que alguien se convierta. Pero esto no es lo que está hablando aquí el apóstol, sino que está hablando en tener el favor de él, en modelar un buen comportamiento. A eso es lo que se refiere Proverbios 11:30, donde dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Por eso cuando vamos a evangelizar no decimos, nos vamos a ganar almas, porque usted no gana nada, usted no puede ganar nada. Aquí está hablando, es el que gana el favor de alguien, es sabio, es sabiduría. Se trata de que usted, esposa, si usted tiene un esposo que no es creyente, aunque él no sea creyente, usted tiene que vivir para la gloria de Dios. Usted tiene que portarse decorosamente. Usted tiene que tener una conducta de pureza. Así que esto aplica a las mujeres en el matrimonio. O sea, ¿cómo se somete al esposo? Viviendo su matrimonio, viviendo su feminidad, viviendo su rol como esposa, de forma digna para el Señor. En Proverbios 14:1 le dice a la mujer que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Hermana, usted necesita de la sabiduría de Dios para no destruir su hogar. Aun si el esposo es desobediente a la palabra, eso no le da derecho a usted de ocupar el lugar de su esposo como gobernante, como cabeza en el hogar. ¿Cómo se somete entonces la esposa? Se somete al esposo respetándolo. ¿Qué es lo que dice más adelante?
al observar ellos su conducta casta y respetuosa. ¿Cómo va a ganar usted el favor de su esposo? ¿Cómo va usted a someterse a su esposo? Comportándose de una conducta casta y respetuosa. Aquí cuando dice casta, en el griego es agnos, que significa pura. Hay un nombre ahí porque a veces se escucha que es Agnes, que está relacionado, significa pureza. Y respetuosa habla de honrar su autoridad, la autoridad del hombre. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo acá que la mujer debe de sujetarse a su marido como teniendo una conducta casta y respetuosa, aunque su marido actúe como un inconverso o sea un inconverso. Luego dice que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Y esto es lo que muchos malinterpretaron y que dijeron, no, hay que peinarse es pecado, echarse perfume es pecado, dijeron algunos. Pero no está hablando de eso. Está hablando de algo que es muy simple, hermanos. Es que el adorno de su vida, el principal adorno de usted, debe de ser un espíritu tierno y sereno. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Que el enfoque de su vida no debe de ser cuestiones externas. No está diciendo no se bañe, no se peine, no se maquille, no se arregle. No, es que el esfuerzo mayor por el cual usted debe de trabajar es tener un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿A quién finalmente estamos agradando? A Dios. Hermanas, la belleza pasa. Hombre, la belleza es pasajera. No podemos priorizar en cosas vanas. No podemos desvivirnos por cosas vanas. Dios nos llama a que el mayor esfuerzo de nuestra vida, ¿cuál sea? El temor al Señor. Que nuestra vida esté adornada y engalanada por un espíritu tierno y sereno. Ahora, se lo está diciendo aquí a la mujer, para que su esfuerzo no sea otra cosa, sino tener un espíritu tierno y sereno. Creo que no requiere mayor explicación. Que su conducta delante de su esposo sea apacible. Que no sea una mujer rencillosa. Que no sea una mujer que todo el tiempo está cuestionando. Que todo el tiempo quiere cambiar las cosas. Porque nunca está tranquila en su posición. Proverbios 31:30, respecto a la mujer virtuosa, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Que el adorno de la vida sea este. Yo le pregunto, hermano, ¿usted por qué es conocida? ¿Por qué le conocen a usted? ¿Porque tiene los vestidos más caros? ¿Porque tiene las mejores joyas? ¿Se le conoce a usted por su soberbia? ¿Se le conoce a usted como la mujer que siempre está en pleitos? Cuando la gente está hablando y la menciona a usted, dice, uy, callémonos porque si no nos va a ir mal a todos. ¿Es usted conocida por empoderada? Porque la gente, las mujeres hoy quieren ser empoderadas. ¿Es usted conocida como una mujer libre e indomable? Hermanos, delante de Dios eso apesta. Hiede. Esos no son los valores del reino de Dios. Eso es orgullo humano. Esa es pecaminosidad. Ahora, versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como ellas se embellecían. Ellas se embellecían internamente. Principalmente, estaban sujetas a sus maridos. Y nos da el ejemplo de la madre Sara. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo
Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella. Y hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Cristo en cierta ocasión dijo, en Lucas 6:46, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué menciono eso? Porque, bueno, Sara le llamaba Señor. Obviamente, Señor aquí en el griego es curios. Allá no está hablando de que Sara le decía Señor en ese sentido. Pero sí hablaba de que ella se sometía a él. Ella le llamaba Señor a él. Es decir, no solamente se trata de decir Señor, sino que para Sara esto era una realidad práctica. Ella lo practicaba. Ella se sometía a su esposo. ¿Por qué le llama Señor entonces? Porque él se sometía. Ella se sometía, perdón. ¿Por qué ella le llama Señor a su esposo Abraham? Porque ella se sometía a él. Y aquí lo que nos dice el texto es que así también toda creyente, si usted es hija de Dios, si usted creyó como ella finalmente creyó en el Señor y fue justificada por la fe, entonces toda creyente, toda mujer que se considera hija de Dios, toda esposa debe de someterse a su esposo obedeciendo a su esposo. ¿Cómo? Veamos. Quiero mencionar algunos ejemplos prácticos. Hermana, háblele con respeto a su esposo. Háblele con respeto. Vea cómo se dirigía Sara a su esposo, le decía mi señor. Yo no le digo, dígale mi señor a su esposo. No le digo, no me refiero a eso. Pero háblele con respeto. Es lo que nos está diciendo. Sara le hablaba con respeto. Sara es un ejemplo de ese sometimiento. Y yo no veo a Abraham abusando de Sara. No vemos eso. Háblele con respeto, sin menospreciarlo, sin ridiculizarlo. No lo ridiculiza a su esposo. Yo le digo que sí, pero al final yo hago lo que yo quiero. Eso es ridiculizarlo, eso es menospreciar su autoridad. No desautorice a su esposo delante de sus hijos. Si el padre da una orden, usted no le diga a sus hijos, no le hagan caso a su papá. Eso es no someterse. También no ridiculice y no desautorice a su esposo en público. En tercer lugar, hermana, acepte su liderazgo en las decisiones familiares. Muchas veces, ese que es cabeza va a ser cabezón. Muchas veces va a cometer errores, va a tomar malas decisiones. Ahora, esto no quiere decir que la mujer no habla. No, la mujer es ayuda idónea. Y la mujer también da consejo. Y hace ver cosas a su esposo que él lo está viendo. Por eso necesitamos que nuestras esposas nos digan, nos hablen. No estamos hablando de que usted está anulada. No. Pero habiendo analizado todas las situaciones, habiendo usted expuesto algunos inconvenientes que se pueden dar en la decisión que se va a tomar, y aún así finalmente la cabeza toma la decisión de proseguir, usted se tiene que someter. Ya vamos a ver la excepción. No se preocupe. También usted se somete a su esposo siendo apoyo de su esposo en momentos de dificultad. Apóyelo. Esté ahí con él. Ore por su esposo. La mejor manera de usted ser ese apoyo es orando por él. Ore por su esposo. Ayúdelo también a cumplir su rol como líder espiritual. Ayúdele. Si su esposo no está siendo ese líder espiritual, guiándola a usted y guiando a los hijos, guiando al hogar, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Llamarle la atención. Pero no lo humille, háblele tranquilamente y dígale, es necesario que utilices el llamado y los dones que tienes para orientar a la familia.
Otra manera es, hermana, siendo sabia y prudente en la administración del hogar. Sea sabia, hermana. Pídale sabiduría al Señor, hermana. Si usted considera que le falta sabiduría, pídasela al Señor. Así usted te está sometiendo. Ayude en el hogar, siendo prudente en la administración de los recursos también. ¿De qué otra manera usted se somete a su esposo? Consultándolo antes de tomar decisiones importantes. Usted no dice de pronto, hará un trabajo y es de turno en la noche. Así que solo voy a estar durmiendo en el día y en la noche me voy a trabajar. ¿Y qué pasó con el otro trabajo? ¿Y qué pasó con la casa? O sea, no toma decisiones importantes usted solo, sino que se toman con su esposo. Tiene que someterse a eso. Uno renuncia al trabajo que tenía. Así de, hoy quise renunciar y me fui. No se toman decisiones en solitario. Por eso es que es un matrimonio. Usted no vive sola, no está soltera, está casada. Está compartiendo su vida con un hombre. Mostrando disposición a seguir su dirección cuando hay diferencias. Manifieste eso. Cuando usted aconseja, cuando usted quiere establecer una guía, algo que le puede ayudar al esposo, usted tiene que estar segura de lo que le está diciendo, pero al mismo tiempo usted tiene que entender que él puede tomar una decisión. Cree un ambiente de paz y amor en el hogar. Cree ese ambiente. No sea esa mujer rencillosa de la que habla Proverbios. Es mejor, dice, comerme un pan duro y seco que estar con una mujer rencillosa y comerme un gran banquete. Es preferible ese pan seco que esa mujer rencillosa. Porque es como gotera. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Está que el hombre no quiere estar en casa porque hay muchos problemas, porque hay rencillas, porque hay situaciones de tensión todo el tiempo. Sea un testimonio piadoso, incluso si él no es creyente. Sea un testimonio para la gloria de Dios, no para él finalmente. Él se ve beneficiado, el hombre se ve beneficiado, pero finalmente es para la gloria de Dios. Y bueno, tengo más, pero por el tiempo, motívese y motívelo a él a cumplir su rol como cabeza, y motívese usted constantemente en los ejemplos bíblicos que tenemos de sometimiento, para que nadie usurpe el rol del otro. El rol femenino es como el cuerpo, el rol masculino es como la cabeza. Feminizarse para el hombre es dejar que la mujer tome el rol. Eso es ser un afeminado. Y los afeminados no heredan el reino. Es otra aplicación de ser un afeminado.